Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, qué gusto que nos acompañen este jueves 6 de agosto. Los días pasan y por supuesto esta nueva normalidad nos hace reinventarnos. Ojalá usted siga usando el cubrebocas. Esto es lo que nos va a hacer y marcar la diferencia como país. Las estrategias que se han implementado en materia de salud, así que como ciudadanos, como país, hay que poner el ejemplo. Ya basta de verdad de tantos números, de tantos fallecidos. Podemos de verdad hacer la diferencia. Hay que ponernos el cubrebocas. Y bueno, pues así le damos la bienvenida a su programa Salud, Dinero y Amor. Y con muchísimo gusto saludo a mis dos grandes amigas. ¿Cómo estás, Claudia Villegas? Muy buenas noches. Muchas gracias, querida María Elena. Amigos de Salud, Dinero y Amor, un abrazo también a mi querida Romina, que estoy segura pasó un cumpleaños maravilloso. Tienes razón, María Elena, hay que poner y marcar la diferencia como ciudadanos frente a esta crisis sanitaria. Hacer sana distancia, distanciamiento social cuando sea posible y el uso del cubrebocas. Quédese con nosotros, esto es Salud, Dinero y Amor. Y por supuesto también me da muchísimo gusto saludar a la ex cumpleañera, ya 3 días amiga de tu cumpleaños. Toda esta semana la seguiremos festejando. Romina Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, María Elena Vega, feliz de estar contigo y con Claudia Villegas. Gracias por el lindo festejo de lunes, amigas. Y hoy desafortunadamente es un día negro para México, es un día muy triste. El país llegó a los 50,000 fallecidos por el COVID-19. Ya nos ubicamos en el tercer lugar en número de decesos a nivel mundial. Esto, como bien dices, María Elena, nos revela que la estrategia del gobierno federal no ha funcionado para frenar los contagios, para frenar las muertes, y entonces insistimos en que los ciudadanos tomemos al toro por los cuernos y seamos mucho más responsables, que redoblemos esfuerzos para contribuir y frenar esta pandemia. Vamos a tener muchísima información, acompáñenos, ¿no es así, Claudia? Tendremos una entrevista con Raúl Feliz, vamos a hablar de qué le espera a la economía, una buena conversación que tendremos con este catedrático del CIDE y uno de los mejores analistas en materia macroeconómica. También vamos a platicar con José María Avelar, un coaching en materia de recursos humanos. No se las pierda. Proceso de liquidación de Banco Ahorro, FAMSA y el proceso de reclamo de los recursos de los ahorradores. De esto nos va a platicar hoy Gabriel Ángel Limón González, él es secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Gracias, Romina, así es, y también nos acompañará Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Qué está pasando en este sector? Por supuesto, hay muchas complejidades después del TEMEC. ¿Esto beneficia a México? ¿Cómo quedamos los ciudadanos? De esto platicamos en unos momentos con él. Hoy es jueves y también va a estar con nosotros nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, quien es director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore. Ya lo escuchó usted, mucha información. Ojalá nos acompañe esta próxima hora y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Gracias por seguir aquí en Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas, María Elena Vega y Romina Román le agradecen que esté hoy con nosotros y vamos a platicar con Raúl Feliz. Él es catedrático del CIDE, analista y uno de los mejores economistas desde mi perspectiva con los que cuenta el país. Gracias, Raúl, por esta entrevista. Gracias por estar esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por tu presentación. Estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, Raúl. Raúl, quisiéramos platicar de algo que en diferentes foros ha estado usted comentando sobre la economía mexicana después del confinamiento, después de que se ha empequeñecido realmente con esta crisis sanitaria. ¿Qué podemos decir de la economía? ¿Ya tocó fondo? ¿Y cuáles son los escenarios que podremos estar vislumbrando durante los próximos meses? Bueno, como ya quedó de manifiesto en el reporte que hace unos días presentó el INEGI de la actividad económica al segundo trimestre, el retroceso que hemos sufrido es que la economía mexicana se ha contraído cerca de un 20% respecto a los niveles que tuvo en el año 2019. Es una de las caídas más profundas que se han registrado en el mundo y sin duda es la caída más fuerte que se recuerda en la historia de México. Quizás hay que irse a principios del siglo XX para encontrar algo similar. Ha sido provocado pues por una combinación de factores, pero sin duda, como ha ocurrido en otras partes del mundo, el virus del coronavirus, las políticas de distanciamiento social que se tuvieron que implementar, pues han generado este resultado. Ahora, los indicadores más recientes que hemos visto del mundo y de México, uno de ellos es el indicador que en México hace el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que trata de medir si la economía está creciendo o no en sus diferentes sectores. En las cifras de julio que se acaban de publicar, nos muestran que todavía en México, y esto es diferente de Estados Unidos y de Europa y desde luego de China, todavía en México la economía no crece. Todavía la economía en julio estaba registrando tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, mucho menos negativas que las que vimos en los meses de abril, mayo y junio. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma en esos meses, en abril y mayo, tocamos fondo, es decir, tocamos el punto más bajo y hemos comenzado la recuperación a partir de junio, sobre todo ahora en julio, y estimamos nosotros que siguiendo a la economía norteamericana con un rezago, para los meses de agosto, septiembre ya estaremos dándole la vuelta a la situación y otra vez con crecimientos positivos. Pero se requerirán muchos trimestres de crecimiento positivo en los próximos años para poder recuperar lo que se perdió en el primer semestre del 2020. Raúl Feliz, catedrático del CIDE, te saluda Romina Román. Muy buenas noches, Raúl. ¿Podría pensarse como una posibilidad viable que el gobierno del presidente López Obrador cambiara un poco la política económica, sobre todo respecto a la inversión extranjera, para que esto pudiese incentivar la llegada de más capitales y revertir un poco los números y ser un como contrapeso a esta caída tan importante en la economía? Bueno, sí. Hay que decir que no tiene México las palancas, los instrumentos que tienen otras economías como por ejemplo Estados Unidos, que solamente en el segundo trimestre del 2020 otorgó subsidios, apoyos fiscales a la economía por cerca de 12 puntos del Producto Interno Bruto en términos de gasto público. Ese nivel de margen de maniobra no lo tenemos en México. Sin embargo, me da a mí la impresión, la opinión, soy de la opinión de que no hemos usado todos los que tenemos. Si el gobierno hubiese tenido otra política, posiblemente la caída que estamos hablando del Producto Interno Bruto hubiese sido menor. No creo que mucho menor, porque no tenemos esa capacidad que tiene Estados Unidos o que tiene Alemania o que tiene Japón. Pero lo que sí me queda claro a mí, sido menor es el daño en términos de pobreza que va a provocar inevitablemente esta crisis. El Coneval ha estimado de forma muy conservadora que como consecuencia de estas caídas que estamos hablando, habrá por lo menos 10 millones más de pobres extremos en México. Lo cual va a pasar a ser alrededor de 31 o 32%. 31 o 32 millones de ciudadanos mexicanos que estarán en condiciones de pobreza.
Eso se pudo haber mitigado de una forma más eficiente si hubiesen usado los programas sociales y esos proyectos de inversión que tiene el presidente en Dos Bocas o el Tren Maya, se hubiesen pospuesto para un mejor momento y se hubiese usado ese dinero para combatir el daño que en términos de pobreza va a provocar la crisis sobre los sectores más vulnerables. Estamos platicando con el catedrático Raúl Feliz, catedrático del CIDE, por supuesto una voz más que autorizada en materia económica. Raúl, te saluda Marilena Vega. Entonces, el gobierno debió de haber apoyado y activar varios vasos comunicadores con el objetivo de que haya mayores estímulos fiscales, porque por supuesto muchos mexicanos de la clase media a una gran pobreza. En realidad, según la estimación del Coneval, en el 2018 había 21 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Según las nuevas estimaciones, van a ser pobres, pero no pobres extremos, los que se van a convertir ahora en pobres extremos, como consecuencia de la pérdida de oportunidades, de crecimiento y de ingreso. Es decir, no eran exactamente clase media, eran sectores que estaban en pobreza, pero que no en una situación de indigencia, no en una situación de pobreza extrema. Creo que eso sí se pudo haber mitigado usando de forma más oportuna el gasto público, aunque hay que ser realista. México no emite el dólar, que es lo que ha permitido de alguna forma compensar la caída de la actividad económica en Estados Unidos y en Europa. Aquí no hubiésemos podido hacer esos milagros, pero hubiésemos, pienso yo, haber tenido mejores resultados que los que claramente se están obteniendo. Porque, doctor Raúl Feliz, cuando se destruye riqueza, cuando se destruye bienestar, una economía como la mexicana, ¿cuánto necesitaría en materia de inyección de recursos para recuperarse? ¿Son montos 10% del PIB? No sé. Exacto. Bueno, mira, ya decía yo, Estados Unidos, el gasto público, sin tomar en cuenta los apoyos del Banco Central, de la Reserva Federal, a través de ingresos para sustituir la pérdida de salarios, para apoyar las pequeñas empresas, las medianas e incluso las grandes, para apoyar a los gobiernos municipales y estatales. El gobierno de Estados Unidos ha destinado un 12 puntos de Producto Interno Bruto. Esa cantidad es impensable en México. El esfuerzo que ha hecho el gobierno mexicano es del orden del 1,5%, cuando mucho. Creo que se pudo haber arriesgado un poco más y haber puesto tal vez un 3 o un 4 puntos de Producto Interno Bruto. Pero no, el presidente optó por otro camino, otra estrategia, que tiene algunas ventajas. Por ejemplo, las ventajas de la estrategia que ha seguido México es que las finanzas públicas no se han deteriorado. O sea, la deuda pública no ha aumentado de una forma tan impresionante como en otros países. O sea, la situación de finanzas públicas es manejable, no queda muy deteriorada las finanzas públicas, pero a cambio, lo que sí queda muy deteriorada es la situación de las familias y de las personas que han perdido sus empleos y sus ingresos. Raúl, nuevamente Marilena Vega, esta situación de mayor pobreza también tiene efectos sociales, mayor violencia, en fin, muchas condiciones que vamos a comenzar a ver y que ya las estamos comenzando a ver. ¿Esto se repercutirá en la economía? Sí, desafortunadamente hay que decir que esta situación viene a pegarnos cuando ya la economía estaba en condiciones de debilidad. Hay que recordar que en 2019 no hubo crecimiento económico en México, el crecimiento fue menos 0.3%, precisamente porque se dio una disputa entre la nueva política económica del presidente López Obrador y lo que era la visión que tiene el sector privado del desarrollo. Y en medio de esa situación viene y cae esto, es decir, esta caída viene a afectarnos no después de un periodo de alto crecimiento, sino precisamente de una situación de estancamiento. Desde el año 2015 la economía mexicana comenzó a perder dinamismo y esa pérdida de dinamismo se reflejó en crecimiento negativo el año pasado y ahora este año tendremos una caída del 10% adicional. De todas maneras, difícilmente este sexenio terminará con una historia
historia de crecimiento económico. Muchas gracias, Raúl. Todo un panorama triste, como dice Claudia, un panorama sombrío el que se prevé para los próximos meses, los próximos años, para el empleo, para el crecimiento económico y para las empresas mexicanas. De ahí la importancia de hacer un verdadero viraje y apoyar a la inversión, apoyar a la planta productiva y sobre todo apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que en este momento más lo necesitan. Muchísimas gracias a Raúl Feliz, catedrático del CIDE, investigador y desde mi punto de vista uno de los mejores analistas que hay en el país. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches a todos. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.